Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy me gustaría, hablar contigo sobre un tema de la espiritualidad, que me doy cuenta que, que no todo el mundo entendemos, ¿no? Que lo mismo por espiritualidad, ni todo el mundo entendemos lo mismo por trabajar el interior, ¿sí? Para mí es muy importante el hecho de discernir, ¿no? Y de ver que la espiritualidad, hay mucha gente pues que malinterpreta, ¿no? Lo que es. Hay mucha gente que me dice, sí, Davinia, yo soy muy espiritual, a mí me encanta mucho leer libros, me encanta todo lo que sea, pues conectar con uno mismo, conectar con quien realmente somos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego cuando comienzas a indagar un poquito más, estas personas pues, que no es que ni bueno ni malo, porque todos lo hemos hecho, yo incluida, ¿sí? Leemos, pero no ponemos en práctica. Y claro, mi pregunta es, ¿hasta qué punto llegamos a ser espirituales cuando tú no trabajas tu interior? Es decir, cuando tú no pones en práctica todo eso que tú estás leyendo, todo eso que tú estás viendo en vídeos, en conferencias, que te gusta, pero no estás poniendo en práctica. Entonces, ¿tú crees si tú no pones en práctica todo lo que lees, todo lo que ves, ¿tú crees que estás trabajando tu interior? ¿Tú crees que estás profundizando, liberando esos bloqueos que tienes, liberando esas creencias, esos límites que hay en tu interior? Si tú no los trabajas poniéndolo en práctica, todo lo que lees, lo que ves, ¿crees que eso va a cambiar dentro de ti? Esto es muy importante, porque la parte teórica está muy bien y es muy necesaria, porque sí que lo es, pero si tú no te pones en práctica todo eso que tú lees, todo eso que tú te vas informando en tu día a día, tú no estás trabajando realmente tu interior. Es como decir, por ejemplo, criticar está muy mal, pero luego tú criticas, ¿verdad? Bien, pues es lo mismo. Es como decir, los bloqueos del interior hay que sanarlos, pero luego tú no los sanas. Ahí hay como una incongruencia, ¿no crees? Bien, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Porque me doy cuenta que mucha gente está en este error. Y yo también lo estuve en su día, ¿sí? Creía que por mucho leer, por mucho informarme, ya estaba dando esos pasos para sanar mi interior. Pero realmente para sanar tu interior te tienes que poner. Tienes que decir, estoy ahí. Voy a trabajar mi interior. Voy a trabajar todo aquello que me está impidiendo avanzar. Mira, justamente María me estás diciendo que ese es justamente el problema de muchos. Que llevas muchos años practicando y me cambió la vida. Exactamente. Te tiene que cambiar la vida. Cuando tú te comienzas a practicar, cuando tú comienzas a desbloquearte internamente, cuando tú pones en práctica todo lo que es teórico, es cuando realmente estás conectando con esa parte espiritual que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, María, porque a mí me pasó lo mismo. Hasta que yo no me puse a practicar, a decir, a ver, voy a sanar estos bloqueos, voy a sanar todo eso que no me deja avanzar, pues realmente no estuve conectando con mi esencia, con quien realmente soy, con esa parte que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Porque la teoría está muy bien, pero no deja de ser teoría. La tienes que llevar a la práctica, ¿sí? Cuando la llevamos a la práctica y cuando comienzas a desbloquear todo aquello que no te deja avanzar, es cuando comienzas a conectar con el ser que verdaderamente eres. Es cuando comienzas a conectar con la plenitud, con la felicidad, con la abundancia, que lo somos todos y cada uno de nosotros. Cuando no lo vemos, cuando no lo percibimos, es cuando nos falta ese paso para decir, venga, va, voy a poner en práctica todo esto. Sí, obviamente yo entiendo que cuando comenzamos a poner en práctica todo esto, o antes de poner en práctica todo esto, es como a ese miedo, ¿no? Ese miedo a, pues esto tiene que ser durísimo, porque claro, si tengo este bloqueo, imagínate tú cómo lo voy a sacar yo. Esto es como cuando éramos pequeñitos, que íbamos en bicicleta o queríamos aprender a ir en bicicleta. Recuerda, para ti era como, madre mía, voy a aprender a ir en bicicleta, qué miedo, ¿o no? Porque para la mayoría de nosotros, y para mí incluida,
Ir en bicicleta, aprender a ir en bicicleta al principio era muchísimo pánico, en plan de ay, como me caiga, me voy a hacer daño. Luego te caías y no pasaba nada, ¿verdad? O si te hacías daño, luego se iba, no pasaba tampoco mucho más, ¿verdad que no? Y luego empezabas a aprender y la bicicleta era lo mejor que te había traído el universo porque te daba libertad, habías aprendido una forma nueva a desplazarte y era súper divertido, ¿verdad que sí? Bien, poner en práctica la espiritualidad es lo mismo, es un símil, pero para que lo entendamos. Al principio tenemos miedo de, ay, ¿cómo voy a sanar esto? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Pero cuando te pones a trabajarlo y cuando superas esa fase de miedo, te das cuenta que no era para tanto. Y sobre todo, no que no fuera para tanto, sino que te ha ayudado muchísimo. Has hecho un gran paso hacia adelante para conectar con tu interior, ¿sí? Así que te animo a que no te quedes solamente en la parte teórica, sino que pases a la parte práctica, porque la parte práctica es la verdadera que te va a llevar a conectar con tu esencia, con tu ser, con tu yo soy. Te va a ayudar a conectar con esa plenitud, con la felicidad y la alegría. Así que yo te aconsejo que te pongas manos a la obra.